Pasamos a otros hermanos. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude en esta tarde a estudiar su hermosa palabra, su bendita palabra, hermanos. Y no lo podemos hacer sin antes ponernos en sus manos, inclinando nuestros rostros. Padre Santo que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Padre, que nos da la oportunidad de estar hoy reunidos en tu nombre. Padre, bendice a toda tu iglesia, a todos los que se reúnen en este día, Señor, y a los que se reúnen todos los días para alabar tu nombre, Padre. Gracias por todo, Señor, danos de tu palabra en esta hermosa tarde. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Estamos asientos, hermanos. Vamos a continuar con nuestra predicación. Esta predicación, hermanos, esta palabra va para aquel que quiera entender el mensaje de Dios dentro de la ley de Dios y dentro de la gracia de Dios, hermanos. Ya hemos andado en diferentes partes acerca de la ley de Dios, ¿verdad? Y de la gracia de Dios. En esta tarde les invito, hermanos, a que nos pongamos cómodos y empecemos o continuemos, mejor dicho, con el mensaje que tenemos en esta tarde. Y este mensaje tiene que ver con la ley, la gracia, ¿verdad? La ley y la gracia, visto, hermanos, desde diferentes expositores bíblicos, que son el apóstol Pablo y el apóstol Santiago, hermanos. Y vamos a ver algunas figuras que Pablo toca o hace en lo que es el mensaje de la ley y de la gracia. Pues vamos a ver en esta tarde la siguiente parte de lo que es la ley y la gracia. Amén. Bueno, vamos primeramente a ver este mensaje desde el punto de vista del apóstol Pablo. Ya hemos visto varias secciones, hermanos, varias partes. Ya hemos visto que nosotros no somos salvos por la ley, somos salvos por la gracia, pero que definitivamente la ley tiene una parte importante dentro de lo que es la salvación, ¿verdad? Miren, hermanos, hay algo tan interesante dentro de la gracia. Es algo tan interesante, tan impresionante. Cuando yo me pongo a ver la Biblia y veo cosas como esta, me impresiona lo que Dios hizo por nosotros, hermanos, y cómo usó al Señor Jesucristo. Miren, por ejemplo, vamos a empezar, vamos a tomar un poquitito, un solo texto de lo que ya vimos, que es 2.16, solamente para empezar, hermanos, de Gálatas. Gálatas 2.16. Ajá. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas. En esta tarde estamos hablando o retomando en la enseñanza de la ley y la gracia. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice de la siguiente manera: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino, ¿por qué somos justificados, hermanos? Por la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros también, dice Pablo, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y ya sabemos que ¿por qué no podemos ser justificados por las obras de la ley? Porque es imposible que alguien guarde la ley, ¿sí? Ahora, mire lo que dice Gálatas y lo vamos a conectar con esta parte en Gálatas 3.10. Ahí mismo, seguidamente, hermanos. Miren, aquí empieza, bueno, siempre es el mensaje sí, siempre es impresionante. Yo aquí miro, hermanos, el plan de Dios de salvación. Y miro cómo Dios, hermanos, manifiesta su sabiduría, manifiesta su poder en el plan de salvación. Y manifiesta también su misericordia y su amor hacia los que está salvando. Gálatas 3:10 al 11, véanlo por favor. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Sí? Es decir, todos los que dependen de las obras de la ley para ser justos
son malditos porque nadie puede guardar la ley. Eso es lo que dice Pablo. Pero mire lo que agrega Pablo. Voy a leer de nuevo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues ya está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso es uno maldito. No porque trate de guardar la ley, sino porque uno no puede permanecer en toda la ley. Ahora, vean la conexión que hace de la ley y la salvación. Versículo 12. La ley no es fe. ¿Sí se entiende esto, hermanos? Si nosotros tratamos de guardar la ley para salvarnos, entonces ya no es fe. ¿Verdad que sí? Eso está sencillo de entender. Dice, la ley no es fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Es decir, si alguien viviere por guardar la ley, ya no es fe eso. Eso es bajo sus propios méritos de guardar la ley. Ahora vean lo que dice el versículo 13, por favor. Pero como nadie podía guardar la ley, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. A ver, diga, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, vea por qué y cómo nos redimió de la maldición de la ley. Todo el mundo conoce que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero no muchos entienden por qué nos redimió o cómo nos redimió o cómo Dios usó a Cristo para redimirnos de la maldición de la ley. Ahora, punto y seguido, sorpréndase de cómo Dios nos liberó a través de Cristo de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. A ver, repita. Hecho por nosotros maldición. Oh, ahora ya entendemos lo que sucede. Dios nos libró de la maldición de la ley porque Cristo fue hecho maldición por Dios. Vea, hermano, esto parece una blasfemia. Cuando yo lo vi por primera vez dije, esto parece una blasfemia, pero no es una blasfemia, hermanos. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vuélvalo a leer, dice. Hecho por nosotros maldición. ¿Cuándo fue hecho maldición Cristo, hermanos? Por Dios. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, Cristo, al momento de ser puesto en el madero, en la cruz, la ley decía que todo el que era colgado en un madero era maldito. O sea que el Hijo de Dios, al momento de ser puesto por Dios en la cruz, Él fue maldito por causa de nosotros. Es decir, la maldición no la quitó a nosotros y la puso en Él. Porque ya estaba escrito. Véalo donde estaba escrito. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 21. Yo estaba viendo esta y me impresiona cómo el plan de salvación incluía que el Hijo de Dios fuera puesto en la cruz. ¿Por qué, hermanos? Porque al momento de ser puesto en la cruz, el Hijo de Dios nos libra a nosotros, hermanos, de lo que es la maldición de la ley. Vea Deuteronomio 21-23, por favor. Y en esto descansa nuestra fe, hermanos. Aquí descansa nuestra fe, nuestra fatiga del pecado. Aquí, hermanos, descansamos de las pruebas y de todo. Deuteronomio 21-23 dice, versículo 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios, a ver, diga, maldito por Dios, maldito por Dios. ¿Eso lo estoy diciendo yo o lo dice la Biblia, hermanos? Miren, la Biblia dice que Dios maldijo a su Hijo Jesucristo porque Él fue puesto en el madero por nosotros. Amén.
Repitamos ese versículo tan hermoso y grábeselo, por favor, hermanos. Amada iglesia, grábense el texto donde dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios el que es colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Por quién fue maldito Cristo, hermanos? Al ser puesto en la cruz. Fue maldito por Dios porque fue puesto en la cruz, y la ley dice que todo el que es puesto en la cruz es maldito por Dios. Es decir, que la maldición de la ley que nosotros teníamos, al tener fe en el Hijo de Dios, fue puesta, hermanos, en la carne de Cristo, al ser Él puesto en la cruz y morir por nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos, a eso? Dios nos libra de la maldición de la ley. Es decir, ¿cuál es la maldición de la ley, hermanos? Todo el que no permanece en la ley para guardarla por sí misma es maldito. Entonces, todos, ni los judíos, Pablo le decía a sus compañeros cuando hablaban acerca de la circuncisión, ni nosotros ni nuestros padres hemos podido sobrellevar esto. Y si los judíos no lo podían sobrellevar, hermanos, menos los gentiles, nosotros que no la conocíamos. Entonces, hermanos, la ley nos sirve para darnos cuenta de la necesidad que existe el Salvador, que necesitamos un Salvador. Y la ley, hermanos, también nos lleva a Cristo para entender que nuestras obras no son suficientes para poder salvarnos, que necesitamos un Salvador, que es el Hijo de Dios. Y ese Salvador, ese Hijo de Dios, fue puesto por Dios en el madero y fue maldecido por Dios para que llevase nuestra maldición, hermanos. Y aquí está aquí está en juego, hermanos, lo que es la ley y la gracia de nuestro Dios. Entonces, por eso somos nosotros justificados por Cristo, ¿verdad? Ahora, hermanos, a ver, ahora ya podemos entender Juan 3:16. Ahora ya podemos entender lo que dice Juan 3:16, hermanos, después de haber entendido lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Qué dice Juan 3:16? Repítanlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, de tal manera amó Dios al mundo, que lo puso en el madero. Y ahí en el madero, hermanos, le puso la maldición que todos nosotros deberíamos de llevar. Y en Él cargó todas nuestras maldades y todas nuestras injusticias, para que nosotros fuésemos liberados de la maldición de la ley, que es lo que dice Romanos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, el motivo de que Cristo fue puesto en la cruz fue el amor de Dios hacia la humanidad, que tomó a su Hijo Jesucristo y lo puso en propiciación de nuestros pecados. Lo maldijo en el madero para poner en Él todo lo que nosotros teníamos. Y es la iniciativa de Dios, hermanos. Por favor, váyase a Isaías capítulo 53 y vamos a seguir mirando más de cerca lo que dice. Por favor, hermanos, vamos a verlo más de cerca. ¿Está ahí, hermanos? Vean lo que dice Isaías. Isaías 53, versículo 4. Acompáñenme a leer. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amados hermanos, contesten esta pregunta. ¿Quién hirió a Cristo? ¿Quién abatió a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué lo abatió? Porque dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hermanos, ¿quién le quitó la vida a Cristo? ¿El hombre podía quitarle la vida a Cristo? ¿Satanás podía quitarle la vida a Cristo? El único que podía quitarle la vida a Cristo es el Padre. Y el Padre le quitó la vida a Cristo por amor a nosotros, a la humanidad. Yo cuando veo esto, hermanos, me siento halagado, me siento bendecido, la iglesia debe sentirse en gran manera muy distinguida porque Cristo dio su vida. Pero Cristo dio su vida en sujeción al Padre, porque el Padre amó a la humanidad. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo para propiciación de nuestros pecados. Entonces, ¿de dónde parte todo? Del Padre, ¿verdad? Y en sujeción y amor al Padre y a la humanidad, también el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Vean el versículo 10 de Isaías 53, por favor. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá, ¿cuántos hermanos? Largos días. Versículo 8, regrésense. Por cárcel y por juicio fue quitado. Vean lo que dice Isaías del Señor Jesucristo. Y su generación, como dice en su versión, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión del pueblo de Dios fue herido. Me impresiona lo que dice que fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? ¿Sí? ¿Dónde está la generación? ¿Dónde están las leyes que tenía? ¿Se acuerdan la ley aquella de Esther y Ruth que tenían que seguir la generación del papá que se había muerto? Y que en voz surgió generación. Esa era una ley. Que el que había muerto tenía que casarse con alguien más para que la descendencia esa fuera de él. Cristo, hermanos, no se atendió a eso. Pero ¿saben cuál generación fue más mejor, hermanos? Cristo no debería tener generaciones en lo humano, sino la generación de Cristo debería de ser la mayor. Porque le dice Dios a Abraham, sal y cuenta las estrellas y míralas si las puedes contar. Y Dios le dice, así será tu descendencia. Entonces, si Cristo hubiese tenido descendencia humana, no hubiese sido tanta como la que hoy tiene de los que han creído en el Señor Jesucristo. Amén. La ley no salva, pero sí nos condena. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, hermanos, rápidamente. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, ven cómo dice este pasaje tan hermoso y tan importante dentro de lo que es la ley. Ezequiel 18, 24, por favor. Si ya lo tienen ahí, me avisan. Ezequiel 18, 24 dice de la siguiente manera, hermanos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, se hace una pregunta, ¿vivirá él? ¿Qué contesta? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión, con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Si dijere, no es recto el corazón, el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Y terminamos con el versículo 26.
apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Es decir, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, hiciere pecado, dice la Biblia que de cierto morirá. Si nosotros somos justificados por la sangre de Cristo, pero hacemos la maldad, cometemos pecado y vivimos en el pecado, entonces dice la Biblia que no va a vivir, de cierto va a morir, que no le van a contar si hizo lo que hizo, no le va a contar. Aquel que se aparte de su justicia, dice la Biblia, de cierto morirá. El que permaneciera hasta el fin, este será salvo. Hermanos, no sirve de nada bautizarse y irse al mundo, no sirve de nada. La Biblia dice que el que permaneciera hasta el fin, ese será salvo. Si nosotros nos bautizamos pero nos vamos, no sirve de nada, hermanos. Es necesario que lo digamos con esas palabras. Estamos exentos. Ninguna de las justicias que hiciera el justo va a servir. ¿Por qué? Porque no sirve, hermanos. Si es que nos hemos pasado muchos años en la iglesia, pero después nos vamos, no sirve ninguna de las justicias. Porque nos fuimos, porque no permanecimos. La ley no nos salva, pero sí nos condena. Tenemos que permanecer firmes hasta el fin. El que permaneciere firmes hasta el fin, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. Yo en veces me pregunto, hermanos, ¿qué sucede con aquellos que no, con los gentiles? En ocasiones nos preguntamos, la ley y los gentiles. ¿Cuál es la relación entre la ley y los gentiles? Vean lo que dice Romanos. Pablo escribió a los romanos y vea cómo toca este asunto tan importante de la ley y los gentiles. ¿Ah? Romanos en el capítulo 2, hermanos, en el versículo 10. Por favor, ahí está. Vamos a leerlo. Romanos 2, 10. Si usted lo tiene, dígame un amén. Amén. 2:16, por favor, gracias. Dice, pero la gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Vea, hermanos, nuevo. Pero la gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, es decir, al gentil y al judío. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, Dios no tiene acepción de personas. Él aplica su ley a todos, tanto judíos como a griegos. Porque todos los que sin ley han pecado, vean, hermanos, ¿a quién se refiere sin ley? A los gentiles. Pero todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquí está la relación con los gentiles y con los que conocen la ley. Ahora vean lo que dice el versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, vean, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ustedes se han puesto a pensar, las personas que están en los cerros que nunca han escuchado el evangelio. Ustedes han pensado, las personas que están alejadas en los cerros, no sé, en los desiertos, donde no ha llegado el evangelio, ¿qué va a suceder con ellos, hermanos? Dice la Biblia que todos los que no han conocido la ley, pero han sido ley en su corazón, estos hermanos van a ser puestos delante de Dios. Es decir, las personas, todos los seres humanos traen la ley en el corazón.
Las cosas buenas y malas están en los seres humanos. Vean lo que dice, 14 de nuevo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, vean, no conocen la ley, hacen por naturaleza, es decir, naturalmente se comportan bien, lo que es la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en ¿dónde? En sus corazones, y dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dice que serán juzgados por las cosas que hay en sus corazones y en sus conciencias. Es decir, las personas que hacen mal, ahí está la conciencia. Y las personas que hacen bien tienen una conciencia tranquila, ¿no? Porque hacen bien de acuerdo a la naturaleza de ellos, pero una naturaleza que viene y proviene de Dios, que está puesta en sus corazones. Ajá. Es decir, eso va a suceder con las personas que no han conocido la ley, pero son ley, como dice Santiago, a sí mismos. Hermanos, esto de la ley está impresionante y hay muchas cosas que podemos ver. Miren, hermanos, no sé cuánto llevamos, pero vamos a ver otra cosa, hermanos, que nos va a tocar un poco de tiempo. Miren, vayan a Gálatas en el capítulo 3, versículo 15 al 23. Por favor, todos, vamos a Gálatas, por favor. Ahí en Gálatas. Y vamos a ver una de las defensas que hace el apóstol Pablo de la salvación por ley. De la salvación por fe. Pero toma un personaje del Antiguo Testamento. Ven. Gálatas 3:15. Váyase del versículo 15. Y vamos a leer el versículo 25. Perdón, 15 al 25. ¿Ya están ahí, hermanos? Vamos a leer. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan de esas promesas que le fueron hechas a Abraham? ¿En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra? Bueno, a eso se refiere. Y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo quita, o sea, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por ley, ya no es por promesa. Pero Dios que concedió a Abraham mediante la promesa, ¿sí? Era una promesa que Dios le dijo a Abraham. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿A quién fue hecha la promesa? Y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Pablo contesta: en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada ¿a quiénes? A los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, ¿verdad? Explico esto en el pizarrón, hermanos. Número 1. ¿Qué fue primero? La promesa, ¿verdad? ¿Sí fue la promesa, hermanos? Hecha a Abraham. Sí,
¿En base a quién? En la simiente, una simiente que era Jesucristo. ¿Sí? Esto es lo primero que dice aquí Pablo. Ahora, ¿qué fue lo segundo? ¿Qué dice Pablo que vino después? Vino la ley, ¿verdad? Vino la ley. Le fue dada a Abraham. Y le fue dada la ley, la ley fue dada en el monte Sinaí. ¿Cuántos años transcurrieron de un tiempo a otro? Dice Pablo que en este espacio de tiempo hay 430 años. ¿Verdad? Hay 430 años. Y dice Pablo que entonces la ley esta no abroga o quita la promesa que es en Cristo y es por fe, ¿verdad? Entonces, después viene Cristo y entonces ya el que nos justifica es Cristo. Pero que esta ley dada 430 después de la promesa no abroga la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Sí? Voy a leerlo, pero ahora lo voy a leer eso mismo en una versión más fácil. Vayan a su Biblia, por favor. Voy a leer lo mismo que leí, pero ahora lo voy a leer en una versión más sencilla. Una nueva versión, la nueva traducción viviente. Lo voy a leer. Es Gálatas. Y escuchen con cuidado lo que dice Pablo. Y van a ver el plan de salvación, cómo está impresionante. Me encanta esto. Me pone muy emocionado este asunto de lo que es la Biblia, de lo que es los tiempos de Dios, de lo que es lo que Dios dice. ¿Sale? Gálatas 3:15. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Miren, ustedes lean en su Biblia, esa Biblia, yo voy a leer esta versión. Y no se olviden, y vayan viendo acá, levanten su vista y vayan viendo aquí. Van leyendo y van levantando su vista aquí. Esa es la explicación. ¿Sale? ¿Listos? Bueno, vamos. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria, así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Versículo 16. Dios ha dado la promesa a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien, dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que hizo Dios con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés. ¿Sí? Porque muchos dicen que por la ley nosotros somos justificados. Y no somos justificados por la ley. Somos justificados por la fe. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa, ¿sí? Si Dios hubiese dado la ley para ser justificados, hermanos, entonces estuviese rompiendo la promesa que le dio a Abraham. ¿Se entiende ahí, hermanos? Sí se entiende, ¿verdad? Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Hermanos, la salvación es por fe. Aunque viene la ley, que son mandatos, no abrogan la promesa de Dios. Más bien, la ley nos indica lo malos que somos y la necesidad de un Salvador. Y por eso viene Cristo y nos justifica. ¿Se entiende eso? Versículo 18. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa, porque entonces ya no sería promesa. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Dice, fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta llegar
hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de los ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacer justos. Nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero la Escritura declara que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente para creer en Jesucristo. Versículo 23. Antes que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora para que, hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora ha llegado el camino de la fe. Ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, o sea, que nos justifique. Amén. Eso es lo que dice Pablo, hermanos, con respecto a la ley. Esto es un hermoso, es una forma hermosa de ver la ley y la gracia de nuestro Dios, ¿sí? Este es a grandes rasgos el plan de salvación de nuestro Dios. Ahora, quiero terminar con esto, hermanos. Santiago 2:20. ¿Vamos? Santiago 2:20. Ya voy a terminar, porque ya me pide más. Voy a terminar. Santiago 2:20. Vámonos a Santiago 2:20, hermanos. ¿Estamos ahí? Santiago 2:20. Dice, porque cualquier... Sí, Santiago 2:20. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Oh, aquí ya entendemos otra cosa. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es ahora muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras, ¿cómo está, hermanos? Entonces hacemos una declaratoria, hermanos. Juntamos la fe y las obras y decimos: la fe en el Señor Jesucristo y su obediencia a sus mandatos son los que nos llevan a la salvación. ¿Sí? Si nosotros creemos en Cristo Jesús, somos salvos. Pero esa fe, hermanos, nos lleva a tener obras, a obedecer a Cristo. Por mucha fe que tengamos en Cristo y por mucha fe que tengamos en las obras, en la fe en su muerte, si no tenemos obras, hermanos, esa fe es muerta. Y el creyente, como dice el versículo 26, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, si hay alguien que cree en el Señor Jesucristo, acepta como su Salvador y llora y se entrega y todo, pero no hay obras, hermanos, dice Santiago que esa fe es muerta. Ese hombre no tiene nada, esa mujer no tiene nada, no sirve de nada. Bautizarse y alejarse no sirve de nada. Categóricamente, hermanos, lo dice la Biblia, es como alguien que está muerto. Una fe en Cristo Jesús que no produce obras es una fe que está muerta, que no sirve, que apesta, que huele, que no sirve para nada. Aquel que ha creído en Cristo, lo ha aceptado como su Salvador, se bautiza y permanece en la fe hasta que Él venga en la lucha
en el trabajo, en el esforzarse, en venir a la iglesia, en actuar, en tener fe, en caminar adelante, esa es una fe dinámica, una fe que ha creído en Cristo Jesús, pero que produce salvación, hermanos. Creo que aquí podríamos cerrar muy bien este pasaje, aunque hay muchas otras cosas, hermanos, de lo que es la salvación por fe y por obras. Vamos a orar, hermanos, y que Dios nos siga bendiciendo en el estudio de la palabra de nuestro Dios para llevar adelante, hermanos, el verdadero evangelio. La salvación es por gracia, hermanos, pero el verdadero evangelio dice que la salvación, la fe en Cristo, una fe verdadera, produce obras, hermanos. Si no es una fe que está muerta. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios en esta tarde, hermanos. Oremos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos después a recibir a nuestra hermana Gidel a este lugar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta tarde por habernos hablado de tu palabra, Padre. Perdona nuestros errores, nuestras fallas, Señor, y permite que podamos tener una fe que produce obras, Padre. Perdona nuestros errores, Señor, danos de tu espíritu y permítenos seguir adelante, Señor, esforzándonos cada día esforzándonos, Señor, a alcanzar lo que decía el apóstol, alcanzar esa promesa, alcanzar esa bendición, Señor, luchar cada día y permanecer cada día en tu palabra, Señor. Ayúdanos a esforzarnos, a seguir adelante, Padre, a continuar adelante luchando juntos para alcanzar la promesa que nos has dado, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.